¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Bueno, anoche la Secretaría de Salud dio el acumulado de 179.797 defunciones. Sigue habiendo más de 1,000 muertos por día. Tenemos que extremar precauciones. Cualquier exageración es poca. Tu mayor fortaleza es leer. Es importantísimo que nosotros empecemos a tener el hábito de la lectura para que ya no seamos presos de la ignorancia. Leer te abre una óptica de las cosas de forma más certeras, más claras. Adán y Eva nos recuerdan siempre que no nos gusta obedecer. Y veamos en Éxodo 12:10, el capítulo 12 es extraordinario, es la antesala a la Pascua. Pascua es paso. ¿Paso de qué? De la esclavitud física a la liberación física. Entonces nos dice Éxodo 12 cómo tenemos que comer el cordero. Recuerden que en la Biblia siempre, en el Antiguo Testamento, nos está señalando invariablemente a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y aquí en el capítulo 12 nos dice que cuando vayamos a comer el cordero, su sangre tendremos que poner en el dintel de la puerta un signo de sangre de ese cordero, porque va a venir la 10ª plaga, y la 10ª plaga era la muerte de todos los primogénitos. Entonces Dios dice: pongan esa señal para que el pueblo de Israel esté protegido. Y fíjense, nos dice: no deben dejar nada, debemos de consumir el cordero al 100%, pero la realidad de las cosas es que al ser humano, Dios no es su prioridad. Y si Dios fuera materia, entonces diríamos: deme unos cuantos gramos de Dios. Si fuera líquido, expresaríamos: deme unas cuantas gotas de Dios. Si fuera lineal, diríamos: deme unos cuantos centímetros de Dios. ¿Por qué? Porque no nos queremos comprometer y siempre queremos, ¿sí?, que al fin es para cuando lo necesitamos. Nosotros no queremos tener esa relación personal con Dios, nada más lo queremos como un instrumento para cuando nosotros lo necesitemos. Nosotros el consumismo lo tenemos muy arraigado. No te equivoques, Jesús no es un producto. El desconocimiento de la Biblia no te exime de su cumplimiento, no te exime de ir al infierno, a ti y a tus hijos. Segunda de Timoteo 3:16 nos refiere: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y su correlación está en 2 de Pedro 1:20, que dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. El 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La Biblia es inerrante. La inerrancia la Biblia es la máxima autoridad tanto en temas doctrinales como en temas morales. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene error. En Mateo 11:28 nos dice el Señor Jesús: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estamos apenas iniciando el 2021
Ya vemos muchas personas que tenemos agobio. ¿Por qué no nos apropiamos de esa invitación que nos está haciendo el Señor Jesús? Porque no leemos la Biblia. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué no recibimos esa gracia, esa promesa que nos da Dios? Simplemente porque no leemos la Biblia. En Jeremías 29:11 nos expresa, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Todos necesitamos bienestar, todos queremos una extraordinaria esperanza. ¿Por qué no nos apropiamos de esa promesa? Porque no leemos la Biblia. En Romanos 12:2 nos dice Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, bájate de la hamaca, sal de tu área de confort, quítate ese chip que está contaminado, resetéalo, métele programas positivos para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no leemos la Biblia. En el cuarto libro del Nuevo Testamento, el libro de Juan, nos dice en el capítulo 16, versículo 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y nos está diciendo el Señor Jesús, tu estadía en la tierra no va a estar papita, vas a tener problemas, pero si tú me buscas, ¿sí?, yo te voy a proporcionar paz. ¿Por qué no tenemos paz? Porque no estamos leyendo la Biblia. Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, nos refiere, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y en el versículo 16 en adelante nos recomienda, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos están dando las herramientas para que nosotros estemos protegidos. ¿Y qué sucede? Como no leemos la Biblia, somos fácilmente vulnerados. ¿Cómo te está atacando? ¿Piensas que tienes mala suerte? ¿O estás alejado de Dios? ¿Tu vida la estás manejando al azar, de Tin Marín, de Doping Way, a ver cómo sale? ¿O realmente tienes un proyecto de vida y quieres que Dios sea tu guía? ¿Estás leyendo la Biblia para ser encauzado, para ser protegido de las artimañas del adversario? Esta es la gran mentira. Todos los caminos llevan a Dios. No te equivoques, Jesús no es un producto. No todos los caminos llevan a Dios. El judaísmo con Abraham, el Islam con Mahoma, el hinduismo con Krishna, el taoísmo con Lao Tse o el budismo con Siddhartha Gautama. Solamente el cristianismo, ¿sí?, te acerca a Jesús. No todas las mezclas llevan a Dios. Y fíjense, como lo hemos comentado anteriormente, hay tres tipos de cristianismo: el ortodoxo, el católico y el evangélico.
Y esos tres muchas veces están mezclando conceptos que los están distrayendo, que le están dando ese agregado para ser más efectivos. Recuerden, los licuados espirituales, los cócteles espirituales no funcionan. Y nos dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Y nadie llega al Padre si no es por mí. No te va a llevar Abraham, no te va a llevar Mahoma, no te va a llevar Krishna, no te va a llevar Lao Tse, ni te va a llevar Buda. Nosotros nos debemos de concentrar en el libro verdadero. La Torá no lo es. El Corán tampoco. Las 4 Vedas tampoco. El Tao de Jing tampoco. Y las 3 cestas de la sabiduría tampoco te van a llevar. Dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hechos 4:12 nos recalca, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y donde nos va a guiar, donde nos va a orientar, es en la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Hay muchas personas que expresan, yo no creo en la Biblia porque la escribieron los hombres. Entonces, bajo ese concepto, ¿sí?, vamos a ver que no hay que hacerle caso a las aportaciones que dieron Isaac Newton, Albert Einstein o Platón, porque como son hombres, pues entonces no son ciertas, no hay que hacerles caso. Pero fíjense, las personas le hacen caso a López Dóriga, le hacen caso a Denise Dresler, le hacen caso a Broso, y lo más aberrante, que se guían por Walter Mercado, se guían por el brujo mayor, por Moni Vidente. Nació niño y se convirtió en mujer. Estaba yo buscando alguna fotografía del brujo mayor y veo sus predicciones para el año 2016 y decía, el Chapo Guzmán no regresará a la cárcel. Trump no se postulará para la presidencia de Estados Unidos. Nicolás Maduro será derrocado. Imagínense, si el brujo mayor dice esas tonterías, pues ¿cómo estará el brujo menor? Y lo más terrible, siguen imprimiendo el horóscopo de Walter Mercado. Este señor, no sé, hace 3, 4 o 5 años que murió, y la gente sigue muy arraigada en la superstición. Nosotros tenemos la superstición, pero bueno, vamos a ver este fundamento. Fíjense, en Éxodo 32:1 nos expresa, como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que nos hagas un Dios para que sea nuestro guía y sea nuestro protector. Estaban a las faldas de la montaña del Sinaí, a unos cuantos metros. Estaba Dios, estaba Moisés con él. Y el ser humano, supersticioso, prefiere dotar de poder, ¿sí?, a un objeto que no lo tiene y que piensa que puede ser su guía y su protector. El becerro de oro no les va a dar esa protección. Ya lo hemos dicho anteriormente, el centro de la Biblia es el Salmo 118:8 y dice, es mejor
refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Éxodo se escribe 1440 años antes de que nazca el Señor Jesucristo, y ya existía la gente supersticiosa. Hago un paréntesis. En la Biblia, cada vez que se refieren a los dioses falsos, se les pone con D minúscula. Y yo veo muchas veces en los WhatsApp que Dios te proteja, que Dios te... y siempre lo ponen con D minúscula. Jesucristo con D minúscula. Señor con D minúscula. ¿Qué está pasando? Pues que la gente no lee y no se percata que cuando uno escribe con minúsculas se está refiriendo a dioses falsos. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Reyes 23:5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Fíjense, Segunda de Reyes se escribe en 1560 antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y la gente ya estaba manejando y adoraba y le hacía caso a los signos del zodiaco. Nosotros no debemos de seguir siendo supersticiosos. No le podemos dotar de poderes algo que no los tiene. Las religiones, todas las han creado los hombres. La gente acepta la mentira como si fuera verdad. La mentira vestida de verdad ha llegado a ser verdad para los incrédulos, y la gente cree que lo que ellos creen es la verdad y no tienen un sustento, una base que sea realmente verdadera. Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. En el hebreo representa y significa lo mismo ignorancia y tiniebla. En el hebreo, el sinónimo de luz es igual a la verdad. Luz, verdad. Fíjense, ¿en qué ámbito se desenvuelve Satanás? En el ámbito de las tinieblas, y nos refiere el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, que dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Hay personas que... Veamos primera de Timoteo 4:1, y refiere: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y en 2 de Timoteo 4:3 nos dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren escuchar. Y hay otra traducción que dice: y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Hay muchos mentirosos que desvían y que desvirtúan el concepto de las Escrituras. Vamos a ver el caso mexicano. Esta es una secta, ellos le llaman iglesia, la Luz del Mundo. Está asentada en Guadalajara, Jalisco, y hagan de cuenta, es como el Vaticano, es una construcción inmensa. Tiene un aforo para 12,000 personas. Ya quisieran muchos estadios de cualquier deporte en México tener el aforo que tiene esta
esta secta. Y lo que llama la atención es pues ¿cómo le podremos llamar? La psicosis colectiva. Cuando su representante va caminando, la gente, nada más por verlo, empieza a llorar. No es posible que cuando pasa, las mujeres se sienten tan reconfortados porque lo vieron, que se ponen a llorar. En las iglesias los hombres, con el simple hecho de que él hable, lloran. Esto no puede ser, es una psicosis colectiva. Cualquier circunstancia que haga su representante, la gente llora. Fíjense, les voy a comentar algo que yo saqué de internet, de la página de ellos. Dice, consideran que la Biblia, a la que le llaman letra muerta, esta es una aberración. Únicamente puede ser interpretada por los enviados de Dios, que son varones. En pleno siglo XXI, la misoginia sigue preponderando. Nada más los hombres son los únicos que pueden leer la Biblia. Fíjense, los miembros de esa iglesia narran que Samuel Joaquín nació muerto y que Eusebio, su padre, le infundió vida, haciéndolo superior al resto de los mortales, y que por lo tanto Samuel es superior a los demás a pesar de que tengan más edad. ¿Quién puede creer en el siglo XXI que haya un ser humano que pueda infundir vida? Sigamos adelante. Dice, creen que la autoridad de su apóstol, Samuel Joaquín, es vitalicia. Se le considera un mediador entre el mundo profano y el mundo sagrado. Los aronistas, como se les llama, dicen que, aquí hago un paréntesis, últimamente hubo un problema con el líder de ellos y siempre se refieren al apóstol enviado por Dios. Y fíjense, si ellos dicen que es el apóstol enviado por Dios, pues Mateo 10:2 nos dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Versículo 3. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿En qué parte aparece el nombre de Samuel Joaquín? Al menos en la relatoría que hace Mateo, pues no aparece su nombre. Y vean otra aberración. Dicen, en Apocalipsis 21:14 expresa, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, habla de 12, y en el último libro del Nuevo Testamento habla de 12, pues este señor, ¿a quién va a sustituir? Dice que es mediador. Y la palabra, la Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Seguramente ellos deben de romper los versículos de la Biblia donde prácticamente pues los están balconeando como charlatanes. Dice, solo pueden llegar a Dios a través del siervo Samuel. Y en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿se dan cuenta el grave peligro de no leer la Biblia? Los chamaquean, los están extorsionando.
Me encanta esta. Dice, los fieles de la luz del mundo consideran que Samuel Joaquín les proporciona bienestar espiritual y material. Y yo no puedo concebir que este señor le diga al esposo, oye, hoy en la noche le voy a proporcionar a tu esposa o a tu hija bienestar espiritual. Estas tres generaciones, esta monarquía de tres representantes que ha tenido esta secta, han tenido demandas de violación, de acoso sexual, y el gobierno de México no hace nada. Fíjense, otra barbaridad. Dice, también creen que Samuel tiene la capacidad de omnisciencia, pues él sabe lo que uno piensa y siente sin que tenga que decírselo. Y bueno, ¿cómo vemos que esto es falso? Pues si él tuviera omnisciencia, habría sabido que al llegar a Estados Unidos lo iban a detener y le iban a imputar cargos, 28 cargos, entre otros, por pederastia, por pornografía, por acoso, por violaciones. Si realmente esto fuera cierto, pues él no estaría en la cárcel, allá en Estados Unidos. Esta iglesia tiene representación en 52 países y presumen que tienen 8 millones de seguidores, o quizá 8 millones de ignorantes. Vamos a ver otro caso que es terrible. Pare de mentir, o como se le conocía como pare de sufrir. Siempre estaba rotado porque las personas quieren escuchar cosas que les agraden. Esta es la instalación que tienen ellos aquí en Cancún. Fíjense, se fundamenta en la teología de la prosperidad, según la cual el adherente puede reclamar las bendiciones de prosperidad de un Dios todopoderoso y dueño de todo el oro y toda la plata. Este concepto que se sacaron de la manga no existe. Bíblicamente no existe la teología de la prosperidad. A las personas, a los ignorantes que van, se les denomina adherente. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Guadalajara, por ahí de los años 90, hubo un problema y le quitaron el nombre de pare de mentir. Bueno, pare de sufrir. Quitan el registro de asociación religiosa y se inscriben como asociación civil con fines de ayuda. Y entonces ya quitaron el nombre de pare de mentir y pusieron Iglesia de Jesucristo. Y hoy se llama, al menos en la República Mexicana, la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿A quién se le puede imaginar que uno le puede reclamar a Dios que le dé prosperidad? Bueno, pues las personas que van allí van por ignorancia y yo no sé si por codicia. Fíjense, nos expresa que consideran el diezmo entregado a la iglesia como la demostración clara de fe. Y no sé si ustedes alguna vez hayan ido a alguna plática de ventas multinivel o de redes de mercadeo, donde invariablemente siempre nunca hablan del producto. Eso lo dejan al último. Siempre están diciendo que bueno, tenían una situación económica terrible, pero entraron a esa empresa y ahora gozan de una solvencia económica extraordinaria. ¿Qué pasa cuando van a este negocio? Hay charlatanes, hay paleros que van y dicen, no, yo estaba muy mal y entré aquí a la iglesia, pare de mentir, y ahora estoy muy bien. O señoras que dicen, ay, mi esposo era alcohólico y me pegaba, pero cuando venimos aquí a esta iglesia ahora tenemos mucha armonía y tenemos mucho dinero. Las personas, sí, quieren escuchar ese tipo de cosas. Y la fórmula codicia e ignorancia es un amasijo
muy peligroso. Fíjense lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes, de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie puede sobornarlo. ¿Cómo empezamos el estudio? Que a la gente no le gusta obedecer. Si te está diciendo en el Pentateuco, el libro de Deuteronomio, que a Dios no lo puede sobornar, estos señores te están diciendo, tú ponte guapo con una lana y el milagro va a llegar. No es posible que nosotros, por no leer la Biblia, no nos demos cuenta de que a Dios no se le puede sabotear, no se le puede sobornar. Fíjense, este es el dueño, el CEO de esta empresa. Se fundó en 1977. Posee un banco. Tiene la segunda cadena de televisión más grande de Brasil, con 25 cadenas de repetición. Posee 2 periódicos, una revista y 30 emisiones de radio. Además se da el lujo de patrocinar, de financiar a partidos políticos. Y lo más terrible, lo más espeluznante es, ellos reclutan más agentes de ventas que a pastores. En sus 40 y tantos años no han fundado un seminario para instruir, capacitar a las personas que van a hablar de Dios. Este es un negocio y a sus gerentes, a sus agentes de ventas, mes a mes les ponen unas metas casi inalcanzables. Por eso pues, el Señor tiene un banco y tiene muchísimo de dinero. Su éxito es que te venden productos milagro. La agüita del Jordán, bolsitas con la tierra santa, el manto sagrado. El milagro como producto de compra. La gente, por no leer, se cree toda esta sarta de mentiras. Constantemente, el mundo en el que vivimos genera desencanto y rechazo. Determinados movimientos espirituales aprovechan este resentimiento para proponer algo más, una respuesta a las muy escasas opciones que proporciona la sociedad. Entonces las sectas, ¿sí?, como hay mucha gente ignorante, pues es su caldo de cultivo, ignorante y además codiciosos. Recordemos Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este tipo de iglesias, este tipo de sectas no te va a llevar ante la presencia de Dios. El filósofo francés Blaise Pascal decía que hay un vacío con forma de Dios en cada persona y solo Dios puede llenarla. Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, pero nosotros no nos gusta obedecer y queremos tomar atajos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo ser obedientes. Entonces andamos buscando ciertas opciones que nos lleven a la presencia de Dios. Y reitero, Pascal decía, necesitamos, ¿sí?, llenarnos de Dios. Y todos y cada uno de nosotros tenemos un hueco. Pero ¿qué sucede? Nosotros ese hueco lo queremos llenar quizá con ejercicio, relacionarnos con personas inadecuadas, trabajar demasiado, que quizá los amigos puedan llenar ese hueco, o teniendo sexo, consumiendo drogas. La realidad de las cosas es que Dios, sí, es
lo que necesitamos. Y recordarán que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 3:14, en su encuentro, Moisés le dice a Dios, ¿quién eres? Y él le responde, yo soy el que soy lo que tú necesitas. Y en el Nuevo Testamento, en el cuarto libro, en el libro de Juan, nos narra los 7 yo sois del Señor Jesucristo. Y es, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, yo soy el buen pastor, la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Me encanta cómo lo define el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 23, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y qué vemos? Bueno, pues que Jesucristo es el que te da esa llenura, esa saciedad. Usa el cerebro de tu corazón. Inicia una relación con Dios. Haz de Dios tu forma de vida. Es importante que leamos la Biblia, es importante que la analicemos. Jesucristo no habló de una religión, sino de una relación, de un estilo de vida adecuado a las formas que nos dice la Biblia. Un padre daría la vida por sus hijos. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si fuera verdadero, entonces les garantizarías con tu ejemplo la vida eterna. Y no lo estás haciendo. Entonces es falso que los padres den la vida por sus hijos. Si no se quieren acercar a la Biblia, no quieren dar ejemplo, a menos que quieras otra vida para ellos. Libérate de tu ignorancia y de tu apatía. Padre amado, te damos infinitas gracias porque este domingo nos vuelves a señalar que tenemos que estar muy atentos a personas que nos quieren desviar del camino. Nos ofrecen cosas mágicas, cosas sencillas, cosas atractivas, que lo único que hacen es desviarnos del objetivo que es agradarte a ti. Mi Dios, líbranos de estos charlatanes. Haz que nosotros tengamos la necesidad de leer la Biblia para saber cuál es tu voluntad, cómo te podemos agradar, cómo quieres que vivamos nosotros. Padre amado, te pedimos provisión, te pedimos protección, te pedimos que ilumines nuestro camino y que nos libres de todo mal. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.